Para el 6º cumpleaños de mi hija, los papás de Adrián le mandaron un osito café de peluche. Mía lo abrazó apenas lo vio, como hacía con todo lo suave. Después se quedó quieta. Me buscó con la mirada y me preguntó: «Mami, ¿qué es esto?». Me acerqué pensando que tal vez se le había abierto una costura. Cuando vi lo que había dentro, tuve que respirar antes de decir algo. No quería asustarla. Unos días después, una alerta del reloj de Mía y una llamada al 911 llevaron una patrulla hasta la puerta de mis suegros. El cumpleaños iba a ser sencillo: pastel, gelatinas, gorritos de cartón, juguitos, papitas y bolsitas de dulces. Vivíamos en Clavería, en Azcapotzalco, en un departamento viejo pero amplio, con pisos que rechinaban y ventanas grandes hacia una calle tranquila entre semana, aunque los sábados se llenaba de ruido. Me llamo Mariana, y para entonces estaba en medio del divorcio con Adrián. Los papeles iban y venían entre abogados, pero todavía no había nada cerrado. La casa seguía funcionando. Mía seguía yendo a la escuela. Yo seguía trabajando. Intentaba que Mía lo notara lo menos posible. A los 6 años, los niños entienden más de lo que uno cree. Así que inflé globos, preparé bolsitas y horneé panquecitos. Supongo que también necesitaba ocuparme en algo concreto. Invité a los papás de sus amigas a quedarse. No quería estar sola con 4 niñas corriendo por la sala, contando a Mía, y quería que ese día fuera suyo, no del divorcio. Fueron 3 amigas de Mía. Sus papás estaban sentados en la sala con vasos de café, tratando de ser amables, sin preguntarme directamente cómo iban las cosas con Adrián. Yo sonreía más de la cuenta y hablaba rápido, con esa voz que una usa cuando hay visitas y no quiere que nadie note que lleva semanas durmiendo mal. Pero Mía estaba feliz, y eso me alcanzaba. Entonces tocaron el timbre. Era un repartidor con una caja rosa, muy bien envuelta, con un moño perfecto. No necesité leer la tarjeta para saber de quién era. Elena y Roberto cuidaban mucho esas cosas. Para Elena, un regalo mal envuelto no era solo un regalo mal envuelto. Era una señal de descuido. La nota pegada arriba decía: «Para Mía, abrir hoy». Ellos no iban a la fiesta. Mía tendría otra celebración con Adrián el sábado siguiente, la fiesta con su papá, como ella le decía, pero Elena y Roberto querían que su regalo se abriera en mi casa, frente a todos. Puse la caja con los demás regalos. Los niños abriendo regalos son un caos. Papel roto, gritos, manos pequeñas jalando bolsas. Mía abrió unas calcomanías, un termo con diamantina y un unicornio de plástico que levantó como si fuera un trofeo. Después tomó la caja rosa. «Este es de mis abuelitos», dijo orgullosa. La abrió con cuidado. Elena siempre le decía que debía ser delicada. Al principio me parecía tierno. Después entendí que muchas veces Elena usaba «delicada» para pedirle que no contradijera a nadie. Dentro había un osito café de peluche, con un corazón rojo cosido en el pecho. A Mía se le iluminó la cara. Le encantaban los peluches. Cualquier cosa suave y fácil de abrazar le parecía perfecta. Lo apretó contra su pecho sin pensarlo. «Está bonito», dijo. Las otras niñas se acercaron. Una dijo que quería uno igual. Un papá comentó que ese osito seguro iba a dormir con ella esa noche. Yo me reí, porque eso se hace en una fiesta normal. Mía se fue a jugar con el oso en brazos. La sala volvió al ruido de antes. Niñas corriendo, papás tomando café, platos desechables acumulándose, betún de pastel apareciendo en lugares donde no tenía sentido. En ese momento era solo un regalo más. Unos 20 minutos después, Mía apareció en la entrada de la sala con el oso en un brazo. Tenía la frente arrugada, como cuando intenta hacer una suma y no le cuadra. «Mami», me llamó. Volté todavía sonriendo, todavía intentando que todo pareciera en orden. Se acercó. No estaba llorando. No parecía asustada, solo confundida. Me mostró una parte de la espalda del oso, cerca de una costura. La tela estaba un poco abierta, como si el cierre escondido no hubiera quedado bien metido entre el peluche. «Mía, ¿qué pasó?», pregunté. Ella apretó un costado del oso y me miró. «Mami, ¿qué es esto?». Me acerqué. Entre el relleno había algo duro.
No era una etiqueta ni una pieza de música de esas que traen algunos juguetes. Era un objeto pequeño, oscuro, con una parte metálica y un cable delgado. No pertenecía ahí. Mi primer impulso fue llamar a Adrián, llamar a Elena, exigir una explicación. Pero detrás de mí había 3 niñas. En mi sala había padres invitados. En la cocina estaba el pastel esperando las velitas. Y frente a mí estaba mi hija, mirándome como si yo tuviera que saber qué hacer. «Déjame verlo tantito, mi amor», le dije, tratando de sonar normal. Mía dudó. ¿Se rompió? Puede ser. Lo voy a revisar para que no se le salga el relleno. Le quité el oso con cuidado. «Ve a jugar. Ahorita te digo». Ella asintió, porque confiaba en mí y porque no tenía idea de lo que acababa de entregarme. Caminé por el pasillo sin correr. Si corría, los demás iban a voltear. Y yo todavía no quería preguntas. Entré a mi recámara, la que antes compartía con Adrián y que ahora se sentía rara aunque siguiera siendo mía. Cerré la puerta. Mis manos empezaron a temblar cuando me senté en la cama. Puse el oso sobre mis piernas y miré la costura. Abrí un poco más la tela, lo suficiente para ver. El objeto estaba acomodado entre el relleno, como si alguien hubiera hecho espacio para meterlo. No sabía exactamente qué era, pero sabía que no era parte normal de un peluche. Afuera se escuchaba la fiesta, risas, pasos, una niña pidiendo jugo. En mis piernas, el oso parecía cualquier juguete, pero yo ya no podía verlo así. Cerré la abertura como pude y lo guardé en una parte alta del closet, donde Mía no pudiera alcanzarlo. Luego me vi en el espejo. Tenía la cara pálida. Me lavé las manos. Respiré hondo y traté de componerme. Volví a la sala. Serví pastel. Canté las mañanitas. Aplaudí cuando Mía sopló las velitas y repartí bolsitas de dulces. Todo el tiempo tenía la misma idea en la cabeza. Alguien había metido eso en el oso y se lo había mandado a mi hija. Más tarde, Mía me preguntó por el peluche. «¿Y mi osito?» «Tenía una costura floja», le dije. «Lo voy a revisar bien para que no se le salga el relleno». Me creyó. Estaba cansada, feliz, con la cara pegajosa de pastel y los ojos pesados por la emoción del día. Cuando se fue el último invitado, me quedé en la cocina mirando una torre de platos desechables. Mía estaba en el baño, lavándose los dientes y cantando sola. Había tenido un buen día. Yo debería haber sentido alivio. En cambio, solo pensaba en el oso guardado en mi recámara. Con Adrián también venían sus papás, aunque al principio no entendí cuánto iban a meterse en mi vida. Cuando lo conocí, Adrián era encantador. Divertido, fácil de tratar. Podía explicar cualquier cosa con una sonrisa y hacerte sentir que tal vez tú habías entendido mal. No gritaba, pero evitaba responder de frente. El dinero empezó a desaparecer poco a poco. Eran 2.000 pesos aquí, 4.000 allá, transferencias que no recordaba, retiros en horarios raros. Él siempre tenía una explicación. El seguro del coche, cosas del súper, algo del trabajo, que luego me decía bien. Durante un tiempo quise creerle, aunque las cuentas no me cuadraran. Elena y Roberto siempre estaban cerca. Cenas de domingo, visitas sin avisar, llamadas que empezaban con un «solo queríamos saber cómo están» y terminaban con preguntas sobre nuestras cuentas. Para ellos, cuánto ahorrabas o en qué banco estabas decía algo de tu carácter. «¿Cuánto están guardando al mes?», preguntaba Elena. «¿Siguen en el mismo banco?», decía Roberto. «¿Qué está a tu nombre y qué está a nombre de Adrián?». Lo decían como si fuera conversación casual, pero se sentía como inspección. Si yo tardaba en contestar, Elena ladeaba la cabeza y sonreía. Adrián nunca los detenía. A veces hasta se reía. «Ya sabes cómo es mi mamá», decía. «No lo dice por molestar». A veces agregaba: «Igual y sí tiene razón». Eso dolía. Estábamos casados, pero muchas decisiones parecían pasar primero por ellos y después por mí. Cuando nació Mía, todo empeoró. No solo porque un bebé cambia los gastos. Adrián empezó a vivir el dinero como una presión constante. Se ponía inquieto, reservado, contestaba llamadas en el estacionamiento. Empecé a encontrar movimientos bancarios que no cuadraban. Cargos de plataformas de apuestas,
transferencias por SPEI a nombres que no reconocía, retiros de madrugada. Cuando le preguntaba, se ponía a la defensiva. Ahora me estás vigilando. No te estoy vigilando. Quiero saber por qué toca pagar la renta, y la cuenta está casi vacía. Siempre convertía la conversación en un pleito sobre mi tono, mi momento o mi falta de confianza. Pero esa desconfianza no salió de la nada. Tardé en ponerle nombre. Apuestas. No una quiniela entre amigos, no una noche de cartas. Apuestas en línea, deudas, pérdidas que él no sabía cómo tapar. Cuando lo confronté, juró que no era para tanto. Juró que no era seguido. Juró que lo tenía bajo control. Elena y Roberto no reaccionaron como yo esperaba. No le dijeron a Adrián que buscara ayuda. Me dijeron a mí que debía ser más comprensiva. El estrés hace que uno haga tonterías, dijo Elena una vez. Si lo presionas, peor, agregó Roberto. También escuché. Tal vez si no lo hicieras sentir juzgado. La conversación siempre terminaba cerca de mí, como si yo hubiera causado el problema por nombrarlo. Adrián miraba al piso. ¿Podemos no hablar de esto ahorita?, decía. Como si el problema fuera la conversación y no el dinero que desaparecía. Intenté más tiempo del que me gusta recordar. Hice presupuestos, propuse terapia, separé cuentas y traté de ser paciente. Pero también tenía una hija, y empecé a ver que aguantar tenía consecuencias para mí. El punto final llegó después de que murió mi papá. No era joven, pero perderlo me dejó sin piso. Mi papá era un hombre discreto, trabajador, de esos que estaban cuando hacía falta. Dejó algo de dinero. No era para vivir sin trabajar, pero sí una protección real. También dejó alrededor de 2.700.000 pesos para mí, en una inversión abierta a su nombre y administrada por mí hasta que fuera mayor de edad. Mi papá lo había pensado para su futuro. Estudios, una emergencia real, algo para empezar su vida adulta. Para mí ese dinero era de mía. Adrián se enteró, y desde entonces empezó a tratarme distinto. Al principio lo planteó como una idea razonable. Podríamos usar un poco para pagar deudas. Si es por la estabilidad de la casa, también es para mía. Luego lo reponemos. Lo decía como si hubiera encontrado una salida inteligente. Después, las peticiones se hicieron más insistentes. Que tenía una oportunidad de negocio. Que había una deuda urgente. Que si no pagaba algo, todo se iba a complicar. Con el tiempo entendí que esas urgencias eran apuestas y deudas que no se atrevía a nombrar. Cuando me negué, se enojó. Cuando me negué otra vez, aparecieron Elena y Roberto. Me arrinconaron una noche después de cenar en su casa, en Lindavista. Elena sonrió con esa calma suya y dijo: «Mariana, si ese dinero puede ayudar ahorita, no entiendo por qué te cierras». Roberto agregó: «Ese dinero está ahí parado, y problemas sí hay». Adrián estaba sentado ahí, oyendo todo, sin meterse. Ahí dejé de verlo como una discusión de dinero. Era otra cosa. Querían que yo cediera, aunque el dinero no fuera de ellos ni de Adrián. Pedí el divorcio. No quería hacerlo. Mis propios papás se divorciaron cuando yo tenía la edad de Mía. Recuerdo la confusión, los 2 cumpleaños, la sensación de ir de una casa a otra. Me prometí que no le haría eso a mi hija. Pero también sabía que no podía dejarla crecer, viendo cómo su mamá se quedaba sin estabilidad por un hombre que no quería detenerse. Aún así, intenté ser justa. Ofrecí un acuerdo equilibrado de convivencia y propuse repartir lo que nos correspondía sin pelear por cada cosa. También intenté mantener en paz el tema del dinero que había dejado mi papá. Mi abogada, Ángela Pérez, me dijo que era una postura razonable. Ángela era seria, directa. No levantaba la voz porque no lo necesitaba. Adrián actuó como si estuviera de acuerdo. Todavía no firmaba, pero decía que quería paz. Yo le creí porque quería creerle. Porque Mía necesitaba adultos que, al menos, intentaran comportarse como adultos. Por eso, cuando Elena y Roberto mandaron el oso y pidieron que se abriera ese día, una parte de mí pensó que era otra forma de marcar territorio. Su manera de estar metidos incluso en una fiesta a la que no habían ido. Hasta esa noche no había querido pensar que fueran capaces de algo más. Cuando Mía se quedó dormida, volví a mi recámara y saqué el oso del closet. Lo puse sobre la cama. Abrí la costura con más cuidado.
Adentro estaba el objeto. Plástico duro, una pieza metálica, un cable delgado, todo acomodado entre el relleno. No soy ingenua, pero tampoco identifico aparatos escondidos en peluches como si fuera normal. Hice lo que muchas personas harían con miedo y un celular en la mano. Tomé fotos de cerca, de lado, de los números impresos en el plástico. Luego busqué en Internet. No podía asegurar nada sola, pero lo que encontré se parecía a módulos de rastreo o a grabadoras pequeñas. Algo que podía registrar sonido o mandar ubicación. No parecía un juguete defectuoso. Me senté en la orilla de la cama con el oso en las manos. Pensé en Mía abrazándolo durante la fiesta. Me arrepentí de haberlo tocado tanto, pero en ese momento solo quería entender qué había tenido mi hija en los brazos. No llamé a Adrián. Ya sabía cómo podía ir esa llamada. Iba a decir que yo estaba exagerando, que estaba paranoica, que el divorcio me estaba afectando. Después iba a avisarles a sus papás y ellos iban a preparar su versión. Si estaban haciendo algo así, yo no iba a anunciar mis movimientos. Acomodé el oso como pude, lo metí en una bolsa limpia y lo guardé. Después me quedé sentada con una idea que no me gustaba, pero que tenía sentido. Adrián sabía de tecnología. Elena y Roberto sabían presionar y aparentar preocupación. El oso parecía venir de ellos, pero esto también tenía algo de Adrián. A la mañana siguiente llamé a Ángela. «Necesito verte», le dije. No intenté sonar tranquila. Me dio una hora. Su oficina olía a papel limpio y café. Me senté frente a su escritorio y le pasé mi celular. Tomé fotos de algo que encontré dentro del regalo de cumpleaños de Mía. Ángela revisó las imágenes. Su cara cambió. «Mariana», dijo con calma, «esto es serio». «Lo sé. Por eso vine». Dejó el celular sobre el escritorio. «Antes de hablar de eso, necesito decirte algo». Sentí que el estómago se me cerraba. Abrió un expediente y señaló una hoja. Adrián rechazó la propuesta de custodia compartida. Tardé un segundo en entender. ¿Qué? Quiere solicitar la guarda y custodia para él. Me quedé mirándola. Eso no tiene sentido. Él dijo que quería algo equilibrado. Sé lo que te dijo, respondió Ángela. Pero en los documentos alega que tú eres inestable. ¿Me está llamando inestable? Ángela asintió. Y pide intervenir en las decisiones sobre el cuidado de Mía y sobre el dinero destinado a ella. Ahí entendí la razón. La custodia no le abría la cuenta de Mía de forma automática, eso Ángela me lo dejó claro. Pero sí podía colocarlo en una posición desde la cual presionar decisiones, presentarse como el adulto estable y debilitarme a mí ante el juzgado. Me quedé con las manos apretadas sobre las piernas. Durante meses había tratado de ser correcta. Les había ofrecido paz. Ellos habían respondido metiendo un aparato en el peluche de una niña. Ángela se inclinó un poco hacia mí. ¿Tienes pruebas de las apuestas? Sí. Mensajes, estados de cuenta, capturas de transferencias, conversaciones donde me pide usar el dinero de Mía. Bien, las vamos a necesitar. Tocó mi celular con la punta de los dedos. Y esto hay que tratarlo con cuidado. No lo manipules más. Guárdalo tal como está y vamos a levantar la denuncia. Si se puede hacer una revisión técnica, mejor. Toma tiempo. Pero el hecho de que exista ya importa. Asentí. Seguía teniendo miedo, pero por primera vez pensé con más claridad. Tú le ofreciste una salida sin pleito, dijo. Ahora hay que documentar todo. Respiré hondo. Voy a hacerlo bien. Eso es lo mejor. Y una cosa más. Mientras no tengamos una orden, no te conviene impedir la convivencia por tu cuenta. Déjame dejar constancia de lo que pasó y pide todo por escrito. Si cambian algo, que quede registrado. Salí de su oficina con una lista de documentos por reunir. Estados de cuenta, mensajes, capturas, comprobantes, fechas. Ángela empezó a preparar la denuncia y la solicitud de medidas. Pero me dejó claro que eso no se resolvía de un día para otro. También salí con una certeza. Adrián no estaba intentando llegar a un acuerdo. Estaba intentando quedarse con ventaja. El sábado siguiente llegó la segunda fiesta de Mía. La de Adrián. La que supuestamente sería con él, Elena y Roberto. No quería dejarla ir. Cada parte de mí decía que no.
pero también sabía cómo se vería si yo la retenía sin una orden, justo cuando él me estaba acusando de inestable. Si me volvía difícil, les daba la historia que querían contar. Así que hice lo único que podía hacer. Me preparé. Esa mañana, le puse a Mía un reloj infantil en la muñeca. Era colorido, sencillo, de esos que parecen más accesorio que otra cosa. Tenía ubicación, botón de emergencia y una función que guardaba unos segundos de audio cuando se activaba la alerta. Yo no le expliqué esa parte con detalle. No quería asustarla. Me agaché frente a ella y le acomodé el cabello detrás de la oreja. Si te asustas o no encuentras a tu papá, aprietas este botón, ¿sí? Mía miró el reloj. ¿Por qué? Por si acaso. A veces los adultos se confunden. Si necesitas a mamá, lo aprietas. ¿Y tú vienes? Sí, mi amor. Voy por ti. Me abrazó rápido, como abrazan los niños cuando ya quieren irse. Adrián llegó por ella. Se paró en la entrada del edificio con una calma ensayada. Hola, dijo, como si solo fuéramos dos papás organizando horarios. Hola. Mía corrió hacia él. Él la cargó y le dio una vuelta. Yo observé sus manos, su cara, su manera de no mirarme demasiado. Te mandé la ubicación por mensaje, dijo. La recoges ahí a las 6. Es un salón en Vallejo. Si se mueve algo, te aviso. Avísame cuando vayan saliendo. Sí, claro. Y se fueron. Las horas pasaron lentas. Lavé trastes, doblé ropa y miré el celular demasiadas veces. A las 5:30 salí hacia la dirección que Adrián me había enviado. Era sábado por la tarde. No era hora pico de oficina y no estaba lloviendo. Pero en esa zona, los semáforos y el tráfico de fin de semana pueden hacer lento cualquier tramo corto. Llegué con tiempo a Industrial Vallejo. La ubicación correspondía a un edificio gris, con locales cerrados y una entrada lateral. Podía haber un salón escondido en la parte de atrás, pero no vi globos, ni música, ni movimiento de niños. Si había una fiesta ahí, no parecía estar funcionando esa tarde. Pensé que tal vez era adentro. Tal vez había otra entrada. Me bajé, revisé el número, caminé alrededor y busqué cualquier señal. Nada. Llamé a Adrián. No contestó. Volví a llamar. Nada. Le escribí. Ya estoy aquí. ¿Dónde están? No respondió. Al principio me culpé. Tal vez había leído mal. Caminé un rato, revisando el mapa, el mensaje, el número. Intenté calmarme. Tal vez estaban a 5 minutos. Esperé unos minutos más. Llamé otra vez. Nada. Ahí dejé de buscar explicaciones. Mi hija no estaba donde debía estar. Entonces vibró mi celular. No era un mensaje ni una llamada. Era una alerta de emergencia del reloj de Mía. Abrí la aplicación. La ubicación apareció en pantalla. Linda Vista, la casa de Elena y Roberto. Por un segundo no supe ni cómo moverme. Luego subí al coche y manejé con prisa, pero sin perder la cabeza. No podía cometer un error justo cuando necesitaba llegar a ella. Mientras iba en camino, llamé al 911. Mi hija tiene 6 años, dije. Mi voz sonaba apretada, pero clara. Recibí una alerta de emergencia de su reloj. Fui al punto de entrega que me dio su papá y no está ahí. No me contesta. Tengo la ubicación por GPS de la niña. Está en otra dirección. Necesito apoyo para verificar que esté bien. Me hicieron preguntas. Las contesté. Nombre completo. Edad. Dirección. Datos del papá. Situación de divorcio. Alerta del reloj. Me concentré en los datos para no perder el control. Solo pedía que verificaran que Mía estuviera bien. No era lejos, pero los semáforos hicieron que el trayecto se sintiera más largo. Cuando llegué a la calle de Elena y Roberto, una patrulla de la zona ya estaba afuera. Una unidad estaba cerca, y llegó antes que yo. Me estacioné como pude. Bajé y fui directo a la puerta. Antes de que tocara, la puerta se abrió y Mía salió corriendo. Se me lanzó encima. La cargué y por un momento solo me concentré en tenerla conmigo. Tenía la cara húmeda y los brazos apretados alrededor de mi cuello. Mía, le dije al oído. Estoy aquí. Ella se separó apenas para verme. Tenía los ojos rojos. Mi abuela dijo que no viniste. Soltó entre sollozos. Dijo que me dejaste.
Sentí que algo se me apretaba en el pecho, pero no lo dejé salir. Sí fui, mi amor. Estuve donde me dijeron. Te estaba buscando. Se quedó confundida, como si no supiera a quién creerle. Detrás de ella apareció Elena, con las manos juntas y la expresión de quien quiere parecer serena ante una visita incómoda. Mariana, dijo con voz suave. Fue una confusión. Roberto estaba atrás, con los brazos cruzados, molesto, como si todo aquello le pareciera una exageración. Uno de los policías se acercó y empezó a hacer preguntas con tono neutral. Elena explicó que Adrián había tenido que salir a resolver algo, que hubo un cambio de planes y que Mía se puso sensible. No supo explicar por qué Adrián no contestaba el teléfono. Roberto agregó que la niña estaba muy consentida últimamente. Mía se pegó a mi cuello. Me asusté, dijo. Tú no llegabas. Claro que decía eso. Tenía 6 años. Le habían dicho eso. Lo había creído. Y cuando creyó que yo no iba a llegar, apretó el botón. Elena murmuró. Ha estado muy emocional con todo lo del divorcio. La miré. Reconocí la misma calma de las cenas de domingo. La misma forma de decir cosas duras como si fueran preocupación. No discutí en la puerta. No les di una escena. No ahí. No frente a mi hija. ¿Nos vamos a casa?, dije. Elena abrió la boca, pero la presencia de los policías la detuvo. Roberto apretó la mandíbula. Adrián no estaba por ningún lado, y eso también quedó asentado. Subí a Mía al coche. En el camino no le hice preguntas. Ella iba callada, mirando sus manos. Al llegar a casa, le preparé chocolate caliente. No porque eso arreglara nada, sino porque necesitaba darle algo simple. Nos sentamos en el sillón. Le pasé una cobija sobre las piernas. Yo no te abandoné, le dije despacio. Nunca haría eso. Ella asintió, agotada. Se recargó en mí como cuando era bebé. Más tarde, cuando por fin se quedó dormida, fui a mi cuarto y abrí la aplicación del reloj. Esperaba encontrar un registro de hora, tal vez la ubicación, pero al abrir el evento de emergencia, vi que había un archivo de audio. Me quedé mirando la pantalla un segundo. Luego presioné reproducir. Al principio se escuchaba ruido, tela, movimiento, la respiración entrecortada de Mía. Después apareció la voz de Elena. Clara, ya ves, decía. Tu mamá no llegó. La voz pequeña de Mía respondió. Dijo que sí iba a venir. Elena habló más suave. A veces los adultos se equivocan, mi amor. A veces prometen cosas y no pueden cumplirlas. Se escuchó la voz de Roberto al fondo. Ya, Mía, tranquila, no llores por eso. La respiración de Mía se quebró. Yo dejé de moverme. Luego Elena volvió a hablar. Sonaba como consuelo, pero no lo era. Si te preguntan, tú solo di que te asustaste porque tu mamá no estaba cuando tenía que estar, ¿sí? No tienes que decir más. Mía lloriqueó. No quiero decir eso. Ya sé, dijo Elena. Pero tu papá necesita que digas las cosas como pasaron. Tú has visto a tu mamá nerviosa estos días, ¿verdad? Eso también cuenta. La grabación siguió un poco más. Frases sueltas, intentos de acomodarle la versión, esa calma rara de los adultos que creen que una niña va a repetir lo que le digan. No era una confusión. No era un simple cambio de planes. Guardé el archivo. Lo respaldé. Se lo mandé a Ángela. Después, me quedé sentada en la orilla de la cama, escuchando la casa tranquila. Esta vez no era solo lo que yo decía. Había registros. Los meses siguientes fueron duros. No voy a fingir que todo se resolvió de inmediato. Hubo denuncia, citas, documentos, llamadas, audiencias y varias reuniones con Ángela. Entregué el oso con el aparato. Se hizo una revisión técnica. Ángela reunió los estados de cuenta, los mensajes de Adrián pidiéndome dinero, los comprobantes de deudas, las capturas de transferencias, la ubicación falsa que él me había mandado y la grabación del reloj. Mientras llegaba la audiencia importante, Ángela pidió medidas provisionales y que cualquier convivencia quedara documentada. También busqué una psicóloga infantil para que Mía pudiera hablar de lo que pasó sin sentir que tenía que escoger entre adultos. Para cuando el juzgado revisó las medidas de fondo, ya no era una sola cosa rara, era un patrón. Con el tiempo, la revisión técnica confirmó que el dispositivo del oso
Podía enviar ubicación y registrar audio. El dictamen no decía que Adrián lo hubiera puesto con sus propias manos, pero sí probaba que no era relleno ni una pieza normal de un juguete. Además, en los estados de cuenta de la cuenta común apareció un cargo con un nombre comercial poco claro, hecho unos días antes del cumpleaños, que Ángela relacionó con la compra de un localizador similar. Cruzó eso con mensajes, fechas y conversaciones donde Adrián preguntaba si Mía había abierto el regalo de sus abuelos. Estaba también la ubicación falsa, la alerta de emergencia, la falta de respuesta de Adrián, su ausencia en casa de sus padres, y una grabación donde dos adultos intentaban convencer a una niña de 6 años de que su mamá no había llegado y de que debía repetir una versión que no era cierta. Ya no dependía solo de mi palabra. Había documentos, horarios, mensajes y registros. En la audiencia no hizo falta adornar demasiado. Los hechos estaban ordenados, y Ángela los presentó con calma. Me dieron la guarda y custodia de Mía. No fue una resolución perfecta, ni borró lo que había pasado, pero puso límites claros. Adrián recibió convivencias supervisadas. En el papel eran claras, con horarios y condiciones. En la práctica las usó poco. A veces iba, a veces cancelaba de último momento, y a veces pasaban semanas sin que insistiera. Parecía más interesado en pelear la custodia que en cumplir las visitas. Elena y Roberto salieron de nuestras vidas. No hubo una escena final, solo dejaron de aparecer. Mía preguntó por ellos algunas veces durante los primeros meses. No dejó de quererlos de un día para otro. Solo empezó a preguntar menos. En lo económico, por primera vez en años pude respirar. Mi sueldo se quedó en mi casa. Ya no hubo retiros inexplicables, emergencias de último momento ni conversaciones donde yo terminaba sintiéndome culpable por proteger lo que estaba en orden. El dinero de Mía siguió intacto, separado de los problemas de Adrián. A veces pienso que tardé demasiado en dejar de intentar quedar bien con todos. Pienso en todas las veces que me dijeron que exageraba, que no fuera difícil, que pensara en la familia, que no hiciera las cosas más grandes. Luego veo a Mía dormir tranquila, con sus peluches junto a la almohada, y trato de no quedarme atorada en todo lo que ya pasó. No creo haber hecho todo bien, pero hice lo que pude con lo que tenía en ese momento. Lo que entendí no me llegó de golpe en el juzgado, me llegó después, en cosas más pequeñas. Cuando Mía dejó de preguntar por sus abuelos, cuando vi el oso guardado como evidencia, cuando revisé por última vez los mensajes donde Adrián pedía dinero, como si el futuro de mi hija fuera una cuenta disponible. Durante mucho tiempo confundí mantener la paz con aguantar demasiado. Pensé que, por ser familia, había que explicar una y otra vez, ceder un poco más, no hacer ruido. Pero hay límites que no se negocian, aunque duela ponerlos. Nadie que quiera bien a una niña la usa para ganar una pelea de adultos. Nadie que respete una casa mete miedo, culpa o mentiras por debajo de la puerta. A veces cuidar a la familia empieza justo cuando dejas de permitir que la palabra familia sirva de excusa para hacer daño.